Jóvenes, por favor. Vengan todos por acá. Por favor, vengan. Vengan todos. Vamos a empezar la clase de hoy día. Agradezco el esfuerzo de haber venido, la buena voluntad, el interés por aprender. Esta clase, como les explicamos en el liceo, tiene que ver con el desarrollo de una guía. El conocimiento que ustedes adquieren aquí y que construyamos juntos va a ser evaluado. Santiago, por favor, ayúdanos a partir una guía cada uno. En la medida que vayamos pasando por cada etapa del museo, tienen que ir llenando la guía. La guía se llena aquí, no la doblen por favor, se llena aquí y se entrega la salida. Dame dos. Les pido lo siguiente. En forma excepcional, el museo va a entregar o facilita una piedra al Instituto Arqueológico que para poder tocarlo tiene que ser con guantes. Es lo que explicamos en la clase de ayer. Los elementos del museo, las colecciones, son susceptibles de procesos químicos, de exámenes químicos, y si todos lo tocamos, lo alteramos. Por lo tanto, como protocolo, se justifique en cada caso o no, siempre se toman con guantes las piezas arqueológicas y con un soporte que no las dañe. El museo no facilita piezas arqueológicas para estos casos. Con ustedes es algo excepcional. Aquí están los guantes, para los que quieran tocar la piedra se los pueden colocar. Por favor, ¿pueden circular? La niña ¿tengo un par de guantes o un guante simultáneo? Este es más grande, para los varones. Ya, vamos a empezar la clase entonces. ¿Cómo? Sí, guantes por ustedes. Pongan atención, por favor. Eviten los comentarios, vamos a partir con la retroalimentación de contenidos previos. Habíamos abordado la unidad anterior el contexto del siglo XV. Tómala porque esto es bifacial. Imagina que no estás en el ¿A quién le falta guante? Ya. Ahora, niñas, no, ven por acá. Pongan atención ahora, niñas, ya están todos con los guantes puestos. Están todos con los guantes puestos. Les pedimos entonces que pongan atención. En la unidad anterior veíamos el contexto español, el contexto europeo del siglo XV. ¿Qué recuerdan de eso? El contexto europeo del siglo XV. ¿Qué pasaba en el siglo XV? Pero vengan. Vamos a que había dos mundos. Dos mundos, ¿a qué se refiere a dos mundos? A ver, escuchen a su compañero. Que tenía un pensamiento de la era moderna. ¿Escucharon a su compañero? ¿A qué se refiere el pensamiento moderno? ¿A qué se refiere? El humanismo, por ejemplo. Muy bien. Entonces, ¿qué genera ese cambio? Otra mentalidad. Y eso surge en el momento de que llegan a América, ¿cierto? Entonces, del contexto europeo del siglo XV, manejamos tanta información. El humanismo, el renacimiento, eso lo vimos. ¿Qué manejamos del mismo momento en el contexto americano? ¿Qué sabemos de ese momento? Claro, lo que nos trata de la conquista, efectivamente. Pero así como hemos visto la cultura europea, ¿qué conocemos las culturas americanas? Idioma. Pero ¿se dan cuenta que tenemos una diferencia en cuanto a que manejamos el contexto europeo y el contexto americano? Pero ¿se fijan que sabemos más de lo europeo que de lo americano? Si no somos americanos. Por lo tanto, les pido que pongan atención a esta clase, porque esta clase tiene que ver con conocer las culturas americanas, específicamente las culturas que existían entre los distintos territorios chilenos. Esa es la importancia de esta clase.
entender, conocer, reconocer características de las culturas americanas. A ver, chiquillos, indicaciones clave. Cuando el profesor está hablando, ustedes tienen que quedarse callados porque se están dando las indicaciones. El profesor acaba de dar el objetivo de la clase de hoy, que vamos a realizar en el museo. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Quién escuchó? ¿Quién escuchó? ¿Cuál era el objetivo? Nadie, porque está todo conversando. Conocer principales características de la población. Exactamente, muy bien. Lo sé. Entonces, vamos a hacer un recorrido por el museo para conocer culturas prehispánicas antes de la llegada de los españoles. Y el profesor va a ser quien nos va a guiar porque él conoce mucho mejor el museo. ¿Ya? José, después vamos a pasar para allá. ¿Ya? Entonces ahora... Gracias, profesor. La guía considera que ustedes, aunque comenten entre ustedes, cada uno responde individualmente, por escrito, y se entrega al término de la visita. La guía considera características de cada cultura. Pongan atención y en sus palabras lo explican. Para apoyarse tienen el elemento arqueológico que lo pueden tocar para entender de qué estamos hablando, y además vamos a tener la experiencia de una aplicación tecnológica que se llama Play on Tag. Y Play on Tag nos permite, va a circular el celular para que ustedes lo apliquen a unas imágenes que a los que ven acá. Esas guías se escanean, justamente código QR. Se escanean y se explica. ¿Se acuerdan que les pedí ayer que descargaran la aplicación, cierto? Los que lo hicieron podrían tener todo el registro escrito y con fotos de apoyo de todos los elementos del museo. Solamente los que lo hicieron. ¿Ah? Por favor, puedes incluirlo, ocúpalo cuando... O léelo. Ya, partamos entonces desde el sector más al norte, fuera de nuestras fronteras, que influenció por el originario. Los invito a pasar por acá, por favor. ¿Me acompañan? No sé si está grabando. A ver. Pasen todos, por favor. Por favor, avancen. Avancen, por favor. Y el guante, no se lo Avancen. el guante no se lo sacan todavía, No se lo saquen todavía. Se lo pueden llevar. Ustedes no se lo saquen todavía. pero la piedra está ahí. Se tiene que oír. Tiene una exhibición que oír. Ya. Vengan niños, todos los que puedan, por favor. Estas culturas son de fuera del territorio, fundamentalmente del sector norte. Esta colección se denomina el barro de los dioses. ¿Por qué? Porque supera lo doméstico, lo funcional, para acercarse a la divinidad, a lo simbólico. Vale decir, estas personas, aparte de sobrevivir y de dejar evidencias de cómo sobrevivían, dejaron evidencias de cómo pensaban, o qué pensaban de la vida del más allá. Hay elementos característicos de pueblos del norte, del Perú, del sur del Perú, y es importante porque estos pueblos, junto con los del Amazonas, o sea, ambos lados de la cordillera, los andinos hacia el Pacífico y de la cordillera hacia el planeta brasileño, son dos grandes corrientes culturales que se reflejan en los pueblos originarios chilenos porque son los que se los pueblan. Nuestros pueblos originarios, los mapuches, son una lengua aislada, vale decir, se formaron hace quizás 10.000 años un idioma distinto al resto, que no está emparentado con ninguna otra familia de lenguas americanas. En el norte existía la lengua kunza, existía también otras lenguas que se extinguieron, se acabaron. Pero el mapungún sobrevivió en condiciones únicas de aislamiento lingüístico. Es importante que entiendan que los matices de distintas culturas
tienen que ver cómo ese gran pueblo que se extinguió, que se extendió desde la Norte Chico hasta o el Chile Central hasta Chiloé, recibió influencia de estas otras culturas. Por eso son culturas distintas, que las vamos a ver en la otra sala. Por lo tanto, estos pueblos amazónicos tienen que ver, por ejemplo, fíjense de allá la cerámica que está allá. ¿Qué tiene? Fíjense que es, ¿qué características tienen? ¿Formas de qué? ¿Están todas rotas? ¿De qué tienen la forma? ¿O las de acá? ¿Ustedes? ¿Qué forma ven? De animales, son zoomorfas. Las de allá son fitomorfas, es decir, forma de plantas. Hay una de chirimoya, ¿se fijan? Esa que está puntuda. Hay otra de... Así es, muy bien con su compañera, también antropomorfa. Están dando a entender que representaban algo. Vayamos a la otra sala, por favor. Después de recorrer todo esto, vamos a repasar después. Muévela. Dice, no hay que cortar recorran esto y vean su opinión. ¿Está grabando? Sí, profe, estoy grabando. Después no para. ¿Tiene todo el volumen? Ya vendí como para acá. Horrible que he visto en toda mi vida. Ya, jóvenes, con permiso. Vean esto. Permiso. Esto es vieguita. Esto, pongan atención. Los vieguitas, jóvenes, por favor, no se pongan todo encima para que queman todo. Está después de la cámara. Ya, escuchen por favor los demás. Los que están allá en el fondo, vengan por favor. Por favor, llama a tu compañero. Llama por favor. Ya. Esta cerámica es vieguita. Fíjense, todo es vieguita. ¿Qué reconocen los vieguitas? ¿Qué les llama la atención del diseño de vieguita? ¿Qué reconocen? La forma. La forma, ¿qué forma es? No, estamos hablando de forma y estamos hablando también de diseño, eso, compañeros. ¿Se fijan? Estos son los cuncos platillos, platos, escudos también, escudillas, que sean los platos. La cerámica en general de estos pueblos era la misma doméstica que ceremonial, lo que cambiaba la decoración. Hasta el momento no se han encontrado hornos o elementos de fabricación distinta. Lo que la caracteriza o distingue es que la ceremonial era decorada y se integraba como nueva, a diferencia de la doméstica que la encontramos en contexto en que está quebrada o destruida. Ya, se les va a dar tiempo a terminar la guía. Ya, hay una parte aquí que habla de los vieguitas, ¿se acuerdan de la guía? Pon atención a esto. Los vieguitas, importante los vieguitas, más atrás por favor. Los vieguitas, ¿reconocen esto que está aquí o no? ¿Qué es eso? ¿En qué? Puede ser un teto. Cuidado con la... Alguien puede pasar que es un chancho. Tú que tienes tan buena idea, ¿qué podría hacer? Bueno, sí, bueno, también. ¿Qué más podría hacer? ¿Qué otra cosa podría hacer? Si se fijan, eso es un jaguar. Es un felino manchado. ¿Y el jaguar en qué parte existe en América? ¿Cómo? El jaguar existe para el lado del Chaco, ¿cierto? El Chaco, el centro para el lado de Argentina, norte Argentina, Paraguay, parte de Bolivia incluso. Por lo tanto, estos pueblos originariamente venían de ahí. Ese elemento característico nos enseña que vienen de ahí. ¿Cómo? Del Chaco, del Paraguay. De ahí se reconoce este origen. Además, los pueblos que conforman parte importante de la identidad mapuche tenían sus clanes un tótem, un elemento totémico.
alguien que los protegía, un espíritu tutelar, que era el Nahuel. ¿Han escuchado el nombre Nahuel? Nahuel es el jaguar también. Y aquí en Chile no habían jaguares, por lo tanto ellos vienen de allá. Hay una laguna en el sur de Argentina, muy al sur, que se llama Nahuel Huapi. ¿Cómo? ¿Qué dijo que estaba el tótem? Tótem es un espíritu simbólico protector. Es como una divinidad de la naturaleza. ¿Qué significa eso? La laguna Nahuel Huapi, laguna del jaguar. ¿Qué significaría eso? Donde andan los jaguares. Una explicación es que habían jaguares, pero sabemos que no habían jaguares. La otra explicación, que la familia o el clan que ocupó ese territorio, su espíritu era el jaguar, o el nahuel que llamaban ellos. ¿Se explican? Estos elementos característicos nos dan esa información. Además, alguien habló del diseño, ¿se acuerdan? Los diseños muchas veces son, o pueden ser de fragmentación de figuras o de colores. Y eso está asociado al uso de alucinógenos. Porque en el Amazonas, en la actualidad, las culturas pervivientes siguen usando este tipo de elementos decorativos. Estos estilos, digamos, de diseño, y está asociado al consumo de alucinógenos. Por lo tanto, también nos da antecedentes de lo que fue el pasado. ¿Anotamos eso? Sí, anoten lo que quieran ustedes. De los diaguitas, de todo lo que se dijo de los diaguitas, anoten lo que les parezca relevante para su guía. Tenían espíritu. ¿Me parece así? Ese es su origen. Claro, es una información bastante interesante. Muy bien. Pero, profe, esto era de los animales. Escuchen lo que dice su compañera. ¿Hacían la forma de los animales? Así es. Eso se llama zoomorfo. Ya. En cuanto a los incas, que los vimos más allá, es importante destacar que el norte de Chile ellos lo colonizaron. Y lo colonizaron militarmente y culturalmente, los incas. Imponiendo, así, lo que vimos recién, imponiendo una religión de Estado. ¿Qué significa eso? Que la religión de Estado era como ellos sometían culturalmente, permiso, por favor, cómo sometían culturalmente a los otros pueblos, a tener una religión solar de la cual su inca, su rey, era el hijo del sol, por tanto era divino. La religión de los incas obligaba incluso a las élites locales a entregar en sacrificio a sus hijos. Eso en cuanto a los incas. Entonces la religión como forma de control social es importante en el tema del norte de Chile. ¿Han escuchado de la momia del Cerro del Plomo? La momia del Cerro del Plomo. Esas y otras momias son sacrificios de la élite local que sacrificaba hijos a su dios, que era el dios inca. Allá hay una momia, ¿la vieron? ¿Qué dijo de la religión? La religión era una forma de control social. Con la religión sometían a otros pueblos. Pasa, Chito. ¿Perdón? Los incas, explicábamos recién, que tenían una cultura, aparte que sometieron militarmente, en lo que se denomina la tercera expansión del imperio, 200 años antes que los españoles, 100 años antes que los españoles lleguen a Chile, al territorio chileno. Que para ellos eran piriaucas, eran salvajes. De piriauca, arauca y araucanos vendría de ahí de esa terminología de salvaje, que es como el concepto de europeos serían los bárbaros, los que hablan otra lengua y son otras costumbres. Y ese grupo sometía militarmente a estos grupos. Pero no solamente los sometía, sino que los integraba a un sistema político que sometía a todos a una misma religión. Una religión de Estado. ¿Por qué religión de Estado? Porque el Inca era hijo del sol y su dios era el sol. ¿Se fijan? Esa es la forma de que las autoridades locales rendieran tributos y se sometiesen al imperio y entregasen soldados, entregasen lo que se llaman mitimaes, pueblos de colonos, que los trajeron distintos pueblos que participaban en el esfuerzo colonizador. Por eso que al norte de Chile y al centro llegan aymaras, no quechuas. También llegan quechuas, pero llegan aymaras. Llegan, por ejemplo, aquí llegan quechuas en Limache. Limache es gente de Lima, vienen desde Perú. Avancemos a la otra sala. Profe, ¿en qué se desplazaban los chichos? Balsa de cuero. ¿De qué era ese De cuero? lobo marino. De lobo marino. Muy bien. Ya, avancemos a la otra sala, jóvenes. Inti. Aquí hay... Perfecto. ¿Y por qué pasa? ¿Por qué hacen eso? ¿Eran qué? Este era el sol y ponele, eran hijos del sol. ¿Cuál? Ay. Por acá, por favor. Bueno, son hijos.
Fíjense de allá, esa parte de acá. Ven esta sala, recorre esta sala. Recorre esta sala, por favor, ¿verdad? Efectivamente, lo que se me diga. ¿Estás ahí? ¿Tenés internet? Hola. Ya, jóvenes, llegamos a la parte de la segunda línea de preguntas. La primera parte de la guía, el poblamiento prehispánico del norte de Chile, lo que vimos recién, solamente se pide una característica principal de los chinchorros, de los incas y los diaguitas. Ustedes eligen cuál. En cuanto a esta sala, Chile Central, está el poblamiento segundo, poblamiento prehispánico Chile Central. Defina con sus propias palabras. Vamos a hablar aquí de los paleoindios, cazadores-recolectores arcaicos, cultura Bato, cultura Yoyeo y cultura Concagua. Solo interesa que ustedes, después que ustedes toda la explicación y lean o recorran esto, destaquen una característica. Es para que ustedes puedan distinguir una cultura de otra. ¿Por qué es importante hacer eso? Para los españoles en el siglo XVI, los indios eran todos iguales, toda la misma cosa. ¿Era así realmente o no? Sí. No. ¿Cómo? ¿Qué creen ustedes? Que no. ¿Por qué no? Que todos tenían cultura diferente. Los mayas, los aztecas, los incas son los más relevantes, ¿cierto? Y creemos que los demás eran salvajes. Y la verdad que no. Pero igual estaban como influenciados por la otra cultura. Como dice su compañera, la cultura superior influye a las demás. Jóvenes, pongan atención a esto. Damas, pongan atención por favor. En cuanto a lo que es conocido como paleoindio, escuchen la explicación, después la repasan con lo que está escrito acá y lo que está en disposición y después colocan unas características. Paleoindio son los seres humanos más antiguos del territorio. Son los primeros en llegar. Y se llaman paleoindio al momento en que conviven con la megafauna. Por eso se mamut. El paleoindio convive con la megafauna. Y la megafauna es su principal elemento cultural o de sustento. ¿Por qué? No porque coman mamut todos los días, sino porque de ahí sacaban el marfil para armas, huesos para herramientas, pieles para abrigarse, saltoldos, con los nervios hacían boleadoras, con las tripas hacían muchas otras cosas. Por lo tanto, una tremenda fuente de recursos, tanto la paleollama, la megafauna en general, paleollama, golfoterio, todos los tipos perezosos que había en ese tiempo también. Eso es lo que es paleoindio. Pero hubo un cambio climático que extinguió la megafauna. Y el hombre también tiene que ayudar en ese proceso. Y hace que hace 10.000 años más o menos se extingue la megafauna. Los seres humanos tienen que buscar otro elemento de subsistencia. Surgen las piedras tacitas. Las piedras tacitas es lo que está a la entrada al museo y que vamos a explicar ahora en detalle, que son oraciones inconclusas en la roca. Esa oración inconclusa, hace 10.000 años empiezan a hacerse, son morteros de piedra y costó un montón hacerlos. Aquí, permiso, para que vean los demás, aquí hay un ejemplo. Esto es un por favor. Este es un ejemplo de piedra tacita. No tapen a Suelmir que está grabando, por favor. Este que está acá. Aquí hay oraciones. Y esta técnica de cómo se empezó a grabar la piedra. La piedra se la daba así, hasta llegar al otro lado. La piedra que vimos recién, la bicónica, es porque hubo dos conos por lado y lado que se encuentran y oraban la piedra. La función práctica de oradar era para posteriormente, en situ, donde estaba el recurso semillas,
hacer piedras tacitas y generar harinas. Las harinas son un tremendo avance, un tremendo cambio cultural. Los hábitos alimenticios que cambian. Jóvenes, por favor, pongan atención acá. Los hábitos que generan harinas. ¿Qué importancia tiene en nuestro mundo actual? Las harinas. ¿Cómo comemos la harina nosotros? La masa. La masa. ¿Qué hacemos con la masa? ¿Qué comemos? Pan, fideos. ¿Qué más? ¿Qué más? Sopaipillas, por ejemplo. Pizza, queque, todo eso. Por lo tanto, es fundamental nuestra dieta. Eso no es natural, eso no es instintivo. Eso es un proceso cultural que surge en Chile hace 10.000 años. Bueno, en todo el mundo surgió en todo caso, pero aquí en Chile fue hace 10.000 años y se asocia a las piedras tacitas, que son estas. ¿Con qué hacía el hoyo? ¿Cómo? ¿Con qué hacía el hoyo? Buena pregunta. ¿Cómo cree usted que hacen el hoyo? Con otra piedra. ¿Qué características tiene que tener la otra piedra? Tiene una punta. Con una para picar, ¿o no? Esa teoría, esa tesis plantea lo que se llama por percusión. Hay personas que plantean que es por el uso. En realidad, lo más probable y lo que está más como convencionalmente aceptado es que fue por horadación, por abrasión. Va a decir, a estas piedras que son generalmente granitos, o sea, piedra dura, usaban piedra más dura, que es basalto, que la sacaban de los ríos, cantos rodados de ríos, le echaban arena y agua y la giraban. Y así grababan la roca. Esto se dejó hacer hace 8.000, 6.000 años, pero se sigue usando con otros fines culturales. Las piedras tacitas, que hay, es la primera pregunta del regreso, tiene que ver con que las piedras tacitas, hay 3 preguntas y 3 líneas. Las piedras tacitas son las horadaciones inconclusas en la piedra, que se usaban como mortero, pero mortero fijo, mortero comunitario. Era importante porque ¿para qué servían primero que nada? Para la harina. Para hacer harinas, para moler. Sabemos que en Monteverde hace 14.000 años había morteros de madera y se molían plantas con morteros de madera. ¿Por qué el esfuerzo de hacer morteros de piedra, que es tan difícil? ¿Por qué? ¿Cómo? Esa cultura genera eso, ¿por qué? Porque tenían que moler cosas más duras que lo que molían antes. No servían los morteros de piedra. ¿Y quién molía más duro? Semillas de bosque nativo. Las semillas de bosque nativo se molían en la piedra tacita. Y la gran importancia es que cuando las tacitas pierden la importancia económica, porque ya hacían harina de otras maneras, surge como ceremonial. ¿Saben lo que es el ñachi o no? No. ¿Qué sabe lo que es el ñachi? ¿Una hierba o no? El ñachi es un sacrificio cuando se toman sangre de los mapuches, sangre condimentada. Su origen sería el sacrificio ritual de guanacos, que se hacían estas piedras. El ñachi está asociado a eso. Y el sacrificio de guanacos se asocia con el ñachi porque los mapuches no domesticaban animales. Cazaban guanacos y los mataban y se los comían. O bien los guardaban para un sacrificio en fecha próxima. El guanaco capturado se llamaba chilihueque. Cuando los españoles traen las ovejas, ¿qué nombre creen que le pusieron las ovejas? Chilihueque, el mismo nombre de los guanacos capturados, que son guanacos para sacrificio. Por lo tanto, ahí está asociado el uso ritual en la piedra. Por lo tanto, la piedra tacita es la oración inconclusa en la piedra, el mortero de piedra, como quieran dominarlo, servía inicialmente para moler harinas, para generar harinas, como hizo su compañera. Pero además tuvo elementos simbólicos o rituales posteriores, que es, por ejemplo, los sacrificios, muy bien, sacrificios de animales, además fines medicinales, las hierbas, y además hacían, en la religión de ellos, en la medicina de ellos, creían que sangrando se sanaban de las enfermedades. Con el caupu, que es una obsidiana, se hacía un corte especial y eso lo sangraban de piedra tacita, y así se mejoraban según ellos. En el siglo XV y XVI los españoles hacían lo mismo, se sangraban, practicaban sangrías. Por lo tanto, para ellos, los españoles, reconocer eso en los mapuches era casi como moderno, era lógica de ellos, lo entendían que eso era medicina. Y eso se hacía asociado a un contexto de piedra tacita. Son los 3 elementos que podemos decir de la piedra tacita. ¿Eran piedras grabadas? No, horadadas, las piedras tacitas. Vamos a pasar ahora a la otra, dentro de la ítem 2, paleoindio, cazadores recolectores arcaicos, que son los que
que sacaban solamente, cazaban y sacaban alimento a los árboles. No eran ganaderos ni agricultores. Se desplazaban buscando qué comer. Se atravesó un animal, lo cazaban. Había una fruta, la sacaban. Había una planta, las raíces o las hojas, lo que pudiesen comer. Y eran sobrevivientes. Los cazadores recolectores arcaicos. Cazador-recolector tiene que ver con eso. ¿Con qué? La casa de recolección. La casa de recolección. ¿Quién tienes por recolección? ¿Quién tienes por recolección? De todo. De todo. Justamente, de todo. Entonces, puede ser fruto, puede ser hojas, puede ser raíces, bulbos, todas esas cosas se las comían. Porque ellos tienen la cultura para reconocer en el medio ambiente qué les servía para alimentarse. Nosotros hemos perdido esa habilidad porque todos vamos a un mercado, ¿cierto? No podríamos sobrevivir en un bosque. Si nos perdemos en el lago Peñuela, nos perdemos en el Cerro Campana, nos podríamos morir, ¿o no? En cambio, los indígenas sobreviven ahí. Es importante entonces reconocer la diversidad natural y cómo culturalmente los pueblos originarios aprovecharon esa diversidad cultural para sobrevivir. Pasamos de los cazadores-recolectores a la cultura Bato. La cultura Bato podríamos reconocerla como la más antigua, agroalfarera. ¿Qué entienden o se imaginan que es agroalfarero? Hace como algo griego, ¿no? Muy bien, muy bien. Usaban grea, los alfareros que trabajan con grea. ¿Cómo se llama? Son culturas agroalfareras. Alfarero tiene que ver con la greda. ¿Y agro a qué se refiere? ¿Cómo se escribe? Agroalfarero. ¿Cómo? Muy bien, agricultura. Más fuerte. La agricultura. Entonces, ¿qué ellos plantaban? ¿Qué plantaban en esa época? Semillas, muy bien. Porque una cosa es importante no la semilla, porque los cazadores-recolectores sacaban de los árboles que ya estaban plantados. Como dijo, se me olvidó tu nombre. Como dice Esteban, ellos plantaban las semillas. No pensemos en la agricultura como la de hoy día. Como señaló Esteban, tiene que ver con plantar semillas y esperar el ciclo. Por lo tanto, a lo mejor no plantaban árboles. Plantaban, ¿qué cosa plantaban? Arbustos, leguminosas, legumbres, los frutos de árboles. Ese es el tipo de cosas que los conoce como profe, agricultores. ¿Sí? estos son los más antiguos alfareros, ¿no? Claro, la Bato. El palo indio es lo más antiguo. Exacto, como bien dice Carvajal, lo más antiguo el palo indio. Los agroalfareros, los Batos son los más antiguos agroalfareros. Permiso. Permiso, vean esto. Esto es la cultura Bato. ¿Se fijan lo que tiene adelante en la boca? Por favor, quédense ahí nomás para que vean todos. Ya, son los que están atrás, vengan por favor. Vengan por favor. Vamos, loco, vengan. Vean esto. Vamos a la cultura Bato. La cultura Bato se caracteriza por eso que está ahí. ¿Lo ven o no? El cráneo, adelante del cráneo, ¿qué hay? ¿Qué hay aquí delante del cráneo? ¿Cómo se llama eso? Parece un silbato, ¿cierto? Pero no es un silbato. ¿Cómo? Parece pipa, pero no es pipa. Es una especie de piercing de piedra. Es un tembetá. Tembetá es una palabra de origen amazónico, guaraní en realidad. Y el tembetá surge en ese lado. Por lo tanto, sabemos de dónde viene el origen de este grupo. Este grupo Bato convivió al mismo tiempo y en el mismo nicho ecológico con otro grupo que se llama el yoyeo. Los yoyeos no usaban tembetá. Perdón, usaban excepcionalmente tembetá. Lo que da cuenta de intercambios entre ambos pueblos. Pero ¿por qué un grupo usaba tembetá y el otro no? No lo sabes. Identificarse. Para identificarse entre ellos y diferenciarse a los demás. Pero ¿qué interpretación dan ustedes a eso que un grupo tenga tembetá y el otro no? Ellos pueden entender eso, ellos pueden entender, bien Eaton. Uno podría entenderse como poder, pero el tembetá viene del Amazonas, por ejemplo, del planalto brasileño. Que son el origen de su cultura de allá. Exacto. ¿Y el yoyeo no usa tembetá? Porque su origen podría ser otro. Y su origen podría ser que venían por la costa, por el norte, y vienen del Perú. Por lo tanto, no tenían tembetá. Ellos venían de Brasil. Los que venían del planto brasileño, o sea, no solamente de Brasil, sino que desde ese lado, de planto brasileño, Amazonas, Chaco, Argentina. Esto no fue de un día para otro, pero fueron avanzando.
El yoyeo, en cambio, tiene una diferencia cultural importante, y una es la cerámica. Usted vio la cerámica del norte, ¿cierto? La peruana, que es muy antigua, muy bien desarrollada. Esa cerámica marca distancia con la que estaba más al sur, que sería la vieguita. Del mismo modo, la cerámica bato y el yoyeo son distintas. La yoyeo es mucho más fina, y eso nos da a entender que habían especialistas dentro de esa comunidad, a diferencia de los batos, que era doméstica y son en condiciones ceremoniales mortuorias, funerarias, se decoraba con mayor precisión de la educación. ¿Se fijan la diferencia? Vean la diferencia entre los yoyeos. El yoyeo, que también aparece aquí en la guía, tiene una cerámica más delgada, más fina. Pero, ¿esos son todos de yoyo? No, esta es bato, la que está acá es bato. La que es más gruesa y tosca es bato. La que es más finita y delgada es yoyeo. Además tenemos pipas y esas cucharas que son para consumo de drogas. ¿Quiénes usaban drogas? ¿Los batos o los yoyeos? ¿Los yoyos? No, los batos. ¿Por qué los batos? Porque dijimos, ¿Qué más tocan? porque dijimos que cuando hablamos del sector norte, hablamos de los neguitas, los que venían del jaguar, del diseño. ¿Se acuerdan del diseño? La alucinación. El diseño justamente. ¿Por qué lo asocias a eso? A la otra cultura que usaba alucinógenos para... Y por eso tenían esos patrones estilísticos distintos de fragmentación, ¿cierto? Entonces los patos... Y esos grupos usan tempetá hasta el día de hoy. Ya. Por lo tanto, asociamos el uso de alucinógenos a ese mismo patrón cultural. Y este otro que no tenía eso es porque no lo hacía. Culturalmente son distintos entonces. Por favor, les voy a pedir que hagan espacio para mostrar esta vitrina. Por permiso. Permiso a mostrar esta vitrina. ¿Soy? Jóvenes, aquí viene otra pregunta. Se pregunta aquí, hablamos de los paleoindios, que eran los más antiguos, que comían con la megafauna, cazadores-recolectores. ¿Qué son cazadores-recolectores? ¿Qué son? Los que aprovechaban todo lo que se les pasara. Una consulta, ¿los cazadores-recolectores estaban viviendo fijos en un lugar? No. ¿No? ¿Por qué no? Porque iban buscando las cosas. Tenían que moverse, si no, no sobrevivían. Perfecto, buscando alimentos. Eran, por lo tanto, ¿cómo se llama eso? Nómadas. Eran nómades, muy bien. La cultura bato, los cazadores-recolectores. Cazadores-recolectores arcaicos. La cultura bato tenía cerámica. Los agroalfareros están asociados generalmente a los sedentarios, ¿cierto? A lo establecido. Hay un periodo de la humanidad en que la agricultura era movible, no era fija. Sembraban en un lado, sembraban en otro. Y posiblemente grupos cerámicos o alfareros portaban cerámica y se desplazaban, no estaban asentados. Tenían nichos ecológicos donde ellos vivían, que eran cuencas de valle. Vamos a la cultura concagua. La cultura concagua, jóvenes, por favor, los que están más atrás, acérquense. Por favor, llámate a los que tienen esa sala que vienen. Estamos respondiendo la guía y tienen que estar atentos porque si no se les van a pasar algunas respuestas. Se explicó que el que copia textual a su compañero se le quita la nota. Por lo tanto, tiene que ser, como dice aquí en la guía puede ser comentada con sus compañeros, pero la evaluación es individual y se considerará la originalidad de la respuesta. En caso de coincidencias, se dividirá el puntaje. Pero ¿y si todos copian lo mismo que sale? No, pues. Un ejemplo. Por eso, sí, buen ejemplo, porque efectivamente la respuesta sería correcta. Pero si tú copias textual, no estás creando conocimiento, estás copiando nomás. Por lo tanto, pónganlo con sus palabras. ¿Cómo? Por ejemplo, hay algo más y alguien también lo hace. Es no que, saben. Si yo pongo una parte de eso y algo de lo que usted dice. ¿sí? Es lo que tú puedes estar explicando. Ahora, puede ser una coincidencia, Entiendo lo que... pero no se reconoce. Pero con tus palabras, ¿cómo lo entiendes? Porque si tú copias, no puedes copiar todo ese pedazo, o sea, estás obligado a resumir. O sea, están obligados a resumir, o sea, nadie puede copiar todo esto. O sea, en la medida que resuman es un trabajo individual. Ya, en cuanto a cultura concagua, esto es claro, aquí importante, en la parte de atrás se pregunta por el trinacrio. El trinacrio es esa aspa de 3 puntas, de 3 brazos, donde están los 3 doblados. Eso es exclusivo de la cultura concagua. Solo ellos lo tenían. Se llama trinacrio.
Afuera del Museo Funk hay un trinacrio dibujado con cerámica en el trinacrio. Es un diseño. Es un diseño que incluso el Museo Funk lo tenemos afuera con cerámica en el jardín. Recordando la idea del trinacrio, porque el trinacrio reconoce los contextos Aconcagua. El contexto Aconcagua es muy importante porque sería en definitiva lo que aglutinó a todos los pueblos originarios a la llegada de los españoles. ¿Y a qué se parecía? Trinacrio es eso, como una suástica pero de 3 patas. Suástica de 3 patas. Claro, la suástica es la que usan los nazis. Bueno, sacan la idea. ¿Has visto el círculo de los nazis, cierto? Que son de Sí. 4, ya. Esta es de 3. Ya. Esa es la diferencia. O sea, que eran como nazis. No, pues No, güey, parecía. ¿De qué año estamos hablando? Sí, por eso. Estamos en el año 1000. Es un diseño suerte. 1000, 1300, hasta 1500 llegaron los españoles. La suerte. Si se complica con la suástica no lo coloquen, ¿ah? Suástica. Es solamente para que den la idea del diseño. ¿Ah? Lo importante es que ese trinacrio solamente existe en Chile y en Argentina, porque solamente tienen los Aconcagua, que tenían el trinacrio y los símbolos de escudo, que son muchos símbolos chiquititos que para algunas personas podrían ser incluso un tipo de escritura. La cultura Aconcagua, como les decía, es lo que aglutina a todos los pueblos originarios a la llegada de los españoles, que se refunden ahí. Cuando los españoles, los mapuches, los pueblos que vienen distinguidos culturalmente, en ese momento eran todos irreconocibles entre sí, se aglutinan. ¿Por qué? Porque es lo que también se denomina como etnogénesis. Se genera una nueva identidad cultural que aglutina a los pueblos originarios, porque es la forma de resistencia a la cultura española que está predominante. Entonces hay una cultura mestiza, criolla, española, y una cultura autóctona que se empieza a redefinir. Esta es la Aconcagua. Pero creo que puedes repetir lo que era trinacrio. Trinacrio es un diseño de 3 brazos doblados. Eso es. Eso que está ahí, ¿se fijan? No sirve. ¿Tienes claro el pones trinacrio, 3 no? líneas. ¿Te quedó claro el trinacrio, no? ¿Lo qué? ¿Te quedó claro lo que es el trinacrio? ¿Qué? Trinacrio. ¿Lo tienes claro, no? No, pues yo no soy aquí, yo estoy Es que tiene que estar acá, pues, mira. Trinacrio es esa figura. Pueden comentar con sus compañeros, pero las preguntas que sean textuales. Los changos les que expliqué de los botes de lobo. Aquí lo tenemos por balsas de lobo. No sirve si pongo 3 líneas, ¿no? ¿Sí? Una consulta. ¿Por qué no quiero ir balsas de lobo de los changos? Porque no se pueden cazar ahora. Están en peligro de extinción, no se extinguieron, no me acuerdo. Es una buena argumentación para explicar por qué no se puede recrear. La explicación es, y si hubiera una balsa antigua, ¿existiría hasta el día de hoy? Hace 500 años estaría la balsa del pueblo español. ¿Por qué no? Porque se descompuesta. Se destruye, ¿cierto? Se destruye. No parece conservado la balsa de cuero en el contexto Ya hablas del actual. charropato, ¿no? Vamos a llegar ya al charropato. Por favor, Solemín, sigan por acá, jóvenes, vengan por acá. Ah, profe. Niñas, Profe. vengan, ¿qué está poniendo la explicación? Vengan. Profe, no explico la cultura Aconcagua, solo dijo de los trinacrios. Sí, la cultura Aconcagua, todo lo que expliqué de la... Vengan para este lado, para ver esto ahora. La cultura Aconcagua es uno de los 3 grupos que coexistieron a la llegada de los españoles. La cultura Bato, que se reconoce como que venía del Chaco, del Paraguay, con elementos característicos del Amazonas. Que comparte el Amazonas, tampoco se origina ahí. La cultura Yoyeo, que venía del norte, por la costa, que tiene influencia peruana, lo que hoy día conocemos como Perú. Y la cultura Aconcagua vendría de Argentina, del noreste argentino. Se entiende que en el sector de que argentinos en Calchaquíes habría surgido la cultura yaguita, que fue influenciada por los incas. Pero en algún momento hubo remanentes o grupos que existían previo a este encuentro cultural que son una entidad propia. Es un grupo que era una entidad de Chile. Y aquí en Chile es que era una entidad propia. Sebastián, Venía de Argentina. ¿se acuerdan lo que dijimos de los idiomas en Chile? ¿Se acuerdan lo que dijimos de los idiomas? ¿Qué idiomas hablan aquí en Chile? Mapudungún. Mapudungún. Y del norte hablan otros idiomas. Los distintos grupos que llegaban aquí al territorio chileno
cuando llegaron, si es que llegaron, y suponemos que llegaron grupos con otras especificidades culturales, se asimilaron a asumir la lengua mapudungun. Este grupo que venía de Argentina, que llegó por el sur de Curicó y que da un carácter muy especial al pueblo mapuche, tenía otro idioma y lo perdió. Y quedan todos con el mapudungun. El mapudungun se hablaba desde el Chile central hasta Chiloé. Y al sur, en cambio, habían varios idiomas distintos que se perdieron. Y en Chiloé hay una lengua que se llamaba beliche, que era muy importante. Y los españoles lo ocupaban, porque era como se negociaban y conversaban y se relacionaban los españoles con los indígenas. ¿Cómo se llama? Beliche. Beliche. Y se extinguió en el siglo XX. ¿Por qué? Porque la República les impuso escuelas castellanas y se perdió la lengua. A diferencia del mapudungun, el beliche se extinguió. Esto es importante porque aquí tenemos las figuras emblemáticas del museo, que son las clavas, hachas ceremoniales, que estarían dando una relación con la Polinesia. Está establecido científicamente que hubo un contacto prehispánico entre la Polinesia y el sur de Chile. Se estableció por el uso porque se encontraron huesos de gallina araucana prehispánica, cuyos genes, cuyo examen de ADN estableció que eran de origen polinésico, de origen asiático. Gallina asiática, que es la Polinesia del Océano Pacífico. La gallina surge en Asia, se domestica y llega un tipo de gallina a Europa. De esos tipos de gallina europea, un tipo llega a Chile, a América, y otro grupo llega a Chile. Pero aquí ya habían gallinas, que eran distintas. Y una forma de conocer distintas porque ponen huevos verdes y azules, o un huevo maya. Este es un aríbalo, que es característico de la cultura inca. La influencia inca también se refleja en eso. Aríbalo es un tipo de tiesto de cultura inca. En la cultura inca pongan una o dos características, no pongan más, El aríbalo cerámica. Este no lo tiene, o quizás está de otro lado, tenía una protuberancia que permitía pasar una cuerda y colgarse en la espalda. Y esa punta, se ve que tiene punta abajo, ¿no? Sí. ¿Eso lo hace práctico o incómodo? ¿Por qué? Ah, pero para llevarlo en la cabeza. ¿Lo puedes parar? ¿Lo pueden leer? ¿Se puede parar eso si está con una punta abajo, no? Lo enterraban. Muy bien. Lo enterraban en arena, se mantenía el agua fría. Y además, cuando lo sacaban para servir, no tenían que hacer fuerza porque se ladeaba solo. Entonces era muy práctico. El diseño es muy bueno. Ya. Jóvenes, por favor, sigan para la otra sala. Vámonos. Por este lado, por favor. Yo pues salí. Estamos en la sala, podemos llamar mapuche. La pregunta 3 dice: pueblos a la llegada de los europeos. Indique una de sus características principales. ¿Se acuerdan que hablamos en clases de los picunches, mapuches y huilliches? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Uno era sometido Muy bien. y los otros eran como más bélicos. Lo que estaban ¿Están en al guerra? sur, Muy bien. en guerra, y los otros del norte sometidos. Perfecto. Ahí habían dos grupos. Hay un tercer grupo, ¿no? Y uno que se aliaron con la... Los aliados. Perfecto, perfecto, muy bien, eso es. Entonces, culturalmente, podemos hablar de, por ejemplo, cuando hablamos de picunches, ¿qué tenemos picunche? Picunche, ¿sí? Que estaban ¿Picunches? al norte del río. Al norte, muy bien. Picunches son de la gente del norte, muy bien. ¿Qué es huilliche? Los aliados. ¿Sí? Aliados, pero ¿qué características También tenían? estaban al norte, pero... No, huilliche, ¿qué significa? Al sur. Ah, Bien, son están al sur. Efectivamente, están al sur. Ahora, huilliches habían de varios tipos en realidad. El beliche sería un tipo de huilliche. Pero no era Los idioma. cuncos, aquí también aparece cuncos. Cuncos eran los huilliches enemigos de los españoles. los que estaban como no aliados. Claro. Comentamos en clase, ¿se acuerdan que vimos cuando atacan Osorno y destruyen Osorno? Los cuncos los que destruyeron Osorno. Sin embargo, los indígenas aliados de los españoles, ¿cuándo fue ¿se acuerdan que fue una batalla que generó la destrucción de la ciudad del sur del Biobío, cierto? Sí. ¿Qué batalla fue esa? Uralaba. Uralaba, muy bien. ¿Qué año fue? 1598. Muy bien, 1598. Ya. Esa batalla generó la destrucción de la ciudad del sur del Biobío. Y la última era Osorno. No tenían cómo salvarse, no tenían cómo rescatarlos. Y se salvan gracias a los indígenas, aliados. Y se los llevan al sur los indígenas aliados.
Por lo tanto, el rey cuando sabe esto, no diré que se emocionó, pero le pareció muy bien lo que habían hecho y le da una característica especial a estos indios, los nombra reyunos. Ah, ya. Y ¿se acuerdan que hablamos de indios reyunos, no? Sí. Le entrega... ¿Cómo? ¿No los podían maltratar? Exacto, a los indios reyunos eran libres, no podían ser avasallados e incluso a algunos les pasaba dinero. Pero igual lo hacían, ¿no? No, a los reyunos no. ¿Por qué? Porque los reyunos además podían portar armas. Ese era un huilliche. Era una variante de los huilliches, un poco los huilliches. Los reyunos portaban armas y era un ejército aliado del rey. Era el ejército imperial en el sur de América, los indios reyunos. ¿Y por qué era importante que el rey tuviese un ejército allá que era de indios? ¿Cómo? Para defenderse. ¿Puedo pedir que por favor no hablen o solamente hablen de esto, ya? Para defenderse. Escuchen, ¿qué estamos hablando? ¿Para defenderse de qué? De los otros países, de los Otros. otros indios. Perfecto, y había además otra amenaza que empieza a llegar al siglo. Los piratas, muy bien. Los piratas son enemigos, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Llegan los holandeses sobre todo, llegan los ingleses y los indios reyunos son los que los resisten. Cuando se levantan los huilliches en 1712, los que los someten no son los españoles, son indios reyunos. Es más, Pero cuando eran como españoles, pues eran aliados de los españoles. los huilches. Los reyunos. De hecho, los reyunos era el ejército imperial en el sur de América. Profe, los pehuenches que eran. ¿Cómo? Los pehuenches. Los pehuenches. ¿Qué es el pehuel? En la semilla. Muy bien, la semilla de la araucaria. ¿Por qué se llamarían pehuenche? Porque la semilla la ocupaban solo de ¿Dónde están de la semilla? La comían. Y la gran ventaja es que la semilla de pehuel se podía acumular. Y tenían todo el año. Hacían unos hoyos y los forraban en piedra y mantenían ahí la semilla dentro de sus viviendas. El pehuel entonces estaba. ¿Dónde vivían los pehuenches? Ah, ¿dónde está la araucaria? Muy bien. ¿Dónde está la araucaria? ¿Centro? ¿Aquí ya Araucaria o no? Centro-sur, podemos decir, más que nada al sur. ¿Pero a qué parte? ¿En la costa? No, en la precordillera. ¿Precordillera? En los valles. ¿En los valles? ¿Dónde más puede ser? ¿O en la cordillera arriba? En la cordillera de arriba. En la cordillera. Precordillera hacia arriba, porque acuérdense que hay nieve ahí. Ah, O sea, está en ya está altura. la araucaria en la cordillera. Así es, en la cordillera. Terreno alto. Profe, la Cusco eran huilches. Eran huilliches enemigos de los españoles. Los cuncos son los que destruyeron Osorno. Entonces los huilches eran amigos de los mayas. Es que lo explicamos, había huilliches amigos y enemigos. Generalmente esos huilliches son amigos. Ahora, hay unos que son los más amigos, que son los reyunos. Y los más enemigos son los cuncos, que fueron extintos, dicho sea de paso. Podemos decir que eran amigos más que enemigos. Pero lo importante es que, ¿qué significa el nombre huilliche? ¿Qué significa huilliche? ¿No? Gente del sur, muy bien. Creo que ustedes están atentos a la clase, qué bueno, te felicito. Huilliche significa ¿Y qué gente otro país? del sur. ¿Perdón? Otro pueblo más. Aquí pusimos, aquí aparecen los changos. ¿Qué los caracterizan? Que navegaban Son embarcaciones de Navegaban, que eran pescadores, etc. ¿Cuál es el lobo? Los picunches, ¿qué son los picunches? gente del norte. ¿Y qué características tienen además que son del que viene del norte? ¿Características de los picunches? Política, ¿qué política por ejemplo? Cultural, no sé. Tenían un No, que los Estaban sometidos, como decías tú bien. Estaban sometidos. Los picunches pasan el bajo pueblo colonial. Los mapuches, características de los mapuches. ¿Qué significa mapuche? hombres de la hombres tierra. de la tierra. Muy bien. ¿Y dónde vivían ellos? En el centro. Centro-sur, ¿cierto? ¿Y dónde queda la frontera entre los mapuches y los españoles? En el Biobío. Lo otro que sigue es, bueno, y el que estaba de los mapuches con los españoles era de guerra. Y después fue de alianza con la rama de los tratados, ¿se acuerdan? De los Copán, de los parlamentos, el parlamento. Pehuenche, ¿qué dijeron que eran los pehuenches? Comían la semilla de la Muy bien. y vivían en el centro. Sí, más para el sur, pero sobre todo en la altura. Sobre todo para el lado de precordillera hacia arriba. Los cuncos, ¿quiénes eran los cuncos? Los huilliches enemigos de los españoles. Muy bien. Ellos usaban un elemento que era la dalca, que era una como base, un bote que era de tablas cocidas. Los cuncos. Los navegantes de Chiloé en realidad, en general. Los beliches también. Y eso no está en el resto de América. Pero sí existe en la Polinesia.
Puede ser coincidencia, puede ser coincidencia. ¿Con otros libros? Sí, Valdí, esto con nota. Claro. Claro. Incorpore los rasgos. Usted dijo los. Puede incorporar otro pueblo. ¿Qué otro pueblo hemos hablado? Aquí hay una pregunta. Los tiguitas. Tequita está más arriba. Los changos. Los changos también está puesto. Hay una cultura que hablamos antes de los moyes. Los moyes en un pueblo, a ver, pongan atención jóvenes. Los moyes es un pueblo que es previo, del norte de Chile, que es previo a los dieguitas. No podemos distinguir, o sea, podemos distinguir culturalmente un grupo de otro, por sus características, pero habitan el mismo territorio en épocas distintas. Podría ser, por lo tanto, sus descendientes. Los moyes es un ejemplo de pueblo. Previo a los de. Claro, Y los los moyes. descendientes. Podrían ser descendientes también, los dieguitas. Hablamos también de los cachaquíes que están por el lado argentino, pero en el territorio chileno están los fundamentalmente estos. Profe, ¿por qué se distinguían los muelles de los dieguitas? Son previos, son más antiguos. Son más antiguos. También, y también tienen arte metal, díganlo. ¿Los gurises también eran enemigos o no? Había fundamentalmente eran amigos, pero había muchos enemigos que eran los públicos. Y los más aliados eran los reyes. ¿Qué puedo poner el gurises? ¿Qué significa huilliche? ¿Qué significa huilliche? Eso no te puede ser eso. Puede ser eso, ¿sí? Muy bien. Ya. En lo que es, vamos a dar la vuelta a la página. Vamos a dar vuelta a la página. Vamos a repasar. Ah, sí, es que por favor, los que están al otro lado que vengan. Están escribiendo. Ah, ya, está escribiendo. Las primeras tacitas. La segunda parte, la segunda hoja, quiero decir. La número 4. Y la C la dijo. ¿Cuál? De la 4. Todavía no llegamos, siempre empezando la 4. Hagamos las primeras tacitas. ¿Qué son las primeras tacitas? Que servían para. Muy bien, pero doradas. ¿Para qué servían? Para moler. Rituales, sacrificios. Inicialmente servían para moler semillas. Pero la importancia que tienen es que después tuvieron su cultural distinto, sus rituales. Eran altares sagrados. La importancia es que la primera tacita es un altar. Es sagrado. Todos los pueblos originarios del Chile central la reconocen como parte de su cultura. Todos. Esto es importante, la primera tacita es el único elemento cultural común a todos los pueblos originarios chilenos de este sector. Todos. Para todos es parte de su patrimonio. Que surgió como ¿qué es lo que eran los ceremonial, Los moyes es un pueblo del norte de Chile que usaba tembetá, usaba alucinógenos y es previo a los dieguitas. ¿Qué otro pueblo? Los moyes. ¿Cuáles son los moyes? A ver, miren, fíjense, a ver, escuchen esto porque hay una pregunta sobre esto en la prueba. Hay otro pueblo, escucha, hay otro pueblo. Diles que pongan atención, diles que pongan atención, por favor. Diles que pongan atención para acá. Escuchen esto. Se les pregunta por otro pueblo. Dijimos un pueblo de los moyes. Hay un complejo cultural que se llama Papudo. ¿Ubicado dónde está Papudo, cierto? Sí. ¿Dónde? Un poco más al norte, un poco más al norte. En Papudo se estableció un grupo cultural que las primeras tacitas que eran más antiguas les hizo unos surcos y conectaban una tacita con otra. ¿Y por qué hacían eso? Porque hacían ceremoniales, rituales y la sangre se repartía de una tacita a la otra por el surco y con eso representaban la... ¿Escuchaste la explicación o no? Ya. ¿Qué dije recién? No lo tanto. Pon atención, por favor. ¿Qué está explicando? La explicación que tiene que esto que es con el complejo Papudo, porque les preguntamos aquí ¿qué otro pueblo conoce? Puede ser los moyes, puede ser Papudo también. Los Papudos, lo distinto que tiene es que ellos hacen una explicación que ellos hacen un surco entre las tacitas, porque sacrificaban animales ahí. Ah, los moyes sacrificaban. No, los Papudos. No importa. Los moyes son descendientes de qué? Los moyes son previos a los dieguitas. Plaza. Estamos llegando ahora al trinacrio. ¿Qué es trinacrio? Ellos ¿Qué es son trinacrio? diseños suásticos de 3 brazos. Ya, yo borraría los suásticos, mejor formar la idea de decirlo de los suásticos. Bueno, pero unas 3 aspas, digamos, 3 aspas. No tiene otra connotación. Vamos a llegar ahora. ¿A qué cultura corresponde el trinacrio?
¿Qué cultura corresponde al Trinacrio? Aconcagua. Aconcagua, ¿ya? Ya, vamos a ir al jarro pato Metrehue. ¿Qué era un trinacrio? Trinacrio es un diseño de 3 aspas dobladas. 3 aspas, que solo es Aconcagua. Vamos a hablar del jarro pato ahora. ¿Alguien ha escuchado hablar del jarro pato? ¿Qué puede ser un jarro pato? ¿Qué se imagina que? Forma de pato. Exacto, es un zoomorfo entonces. No decir. Zoomorfo. ¿Qué es? Ya, vamos a cerrar aquí con el jarro pato y el rehue, porque otras pueden hacer incluso en el camino. El jarro, escuchen bien, el jarro pato, por favor, permiso. Permiso. Aquí hay 2 jarros, hay varios jarros. ¿Cuál puede ser pato? Primero. ¿Y ese? Salí. ¿Y ese? Muy bien, muy bien. ¿Qué hay ahí? ¿Un huevo qué color? Azul. Muy bien, jarro azul. Eso es la gallina. Ese es el jarro de la gallina polinésica, sería esa. ¿Podría enfocarla ahí la imagen? No, que me voy a completar. Escuchen bien, es importante porque el jarro pato está evidenciado desde la cultura Bato en adelante. Los primeros grupos ceramistas en Chile tuvieron jarro pato. Ese jarro pato se relaciona entonces con una práctica ceremonial que ya tenían. La mujer casada, hay un rito con la mujer casada, tienen que sacar fotos de su pedir celular, ¿cierto que te dejan celulares? Está en la explicación. La mujer casada usaba un jarro pato. Y ese jarro pato, que se reconoce por tanto hace 3000 años vigente, como simbología, se mantiene hasta la actualidad en el pueblo mapuche, el Metrehue. Eso es importante, por eso es importante porque hasta el día de hoy está vigente este elemento. Y esto, fíjense, remonta al pueblo mapuche hace más de 3000 años. La cultura mapuche se reconoce con los primeros agroalfareros, en prácticas culturales propias de ellos. ¿Qué era lo que un jarro pato? Es un jarro, como explicó tu compañero, Un jarro con forma de pato. claro, se llama zoomorfo. Ya, vamos, fíjense bien. Eso que está ahí es el, por favor, eso que está ahí es el rehue. El rehue es un hecho ceremonial que ocupa las machis. Las machis, cuando están en el guillatún, escala el rehue, lo sube y aquí se comunica con la divinidad, con los espíritus, con los pillanes, con el pillán se comunica aquí. Este es el rehue, con los espíritus. Sube aquí, escala y se comunica con el pillán, con el espíritu, los ancestros. Este es el rehue. Esto es un altar, es un elemento característico de los mapuches. En los guillatunes se ocupa para subir una escala ceremonial, es como el que se acerca al cielo. ¿Qué cosa? Ponte acá. El hermano de eso. Si no te pones acá, La machi lo ocupaba, profesor, ¿sí? la machi lo ocupaba, Solamente la machi. solo la machi. Solo la machi se sube aquí. La machi además tiene 2 jarros patos. Porque las mujeres casadas tienen un jarro pato que lo entregan a la comunidad del marido. Pero la machi, aunque esté casada, tiene 2 jarros patos, porque conserva su grupo anterior y el nuevo, que es la pareja. Oiga, no sé qué dijo toté. Rehue, es totémico, muy bien. Totémico. No lo dije, pero muy bien que lo digas tú. Es totémico, sí, es totémico, un tótem. Un tótem. ¿Hay otras caras diferentes? Es una cara humana. Ahora, el artista o el escultor podría tener características distintas, pero siempre una cara humana. Ahora, sí, hay otro tipo de caras que se ocupan en miniatura que son máscaras de madera. Aquí no hay tratamiento. Escuchen. En otras culturas de otros países podemos encontrar pero aquí animales. Así es. Así es. Así es. En la cultura, por ejemplo, en Norteamérica hay un águila. Por ejemplo, hay oso también, claro. Este es el rehue. Las preguntas que siguen. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención del Museo Fong? Es personal. Lo que ustedes pongan, si lo escriben está bien. Lo que escriban está bien. Cosas que tengan que ver con contenidos de la clase, eso sí. No que las turistas, que la gringa, no.
El rewe es el nexo de la machi con la divinidad. Es como una escala. La machi y la machi es como la sacerdotisa de los mapuches. Es como Ya, eso no lo expliqué. es como Sí, la buena sanadora, pregunta. ¿no? ¿Cómo? También como sanadora. Exacto, la médica, la que ayuda a sanar a los enfermos. Muy bien. Porque ellos tenían dos tipos de enfermedades. Las que se hacían sangrando, que las que guardaban cama, y las que tenían que ver con los males de ojo. Y la que ayudaba en eso, ojeado. ¿Que la daba fuerza cuando subía? No, Así, pero se comunicaba, es como el altar que era, tenía. por ejemplo, para ponerse a hablar con Dios, porque tú, Así es. Eso es. como sagrado, como una espiritual. ¿Ustedes saben por qué al Papa le decimos pontífice? Porque uno no la vio, ¿no? Yo tampoco. Pontífice viene de puente, Ni siquiera sabía que así decía. porque es el puente con Dios. Porque los romanos tenían ese nombre. Por lo tanto, en la mayoría de las culturas, en casi todas las culturas, se requiere de un elemento que haga de nexo al elemento material, que haga la diferencia de un humano con otros humanos en relación a la divinidad. Y en el caso mapuche es el rewe. La divinidad es lo que era la tierra. La divinidad está asociada a los espíritus ancestrales, que son los pillanes. Hay varias diosas y figuras como Tren y otras figuras, pero en realidad para este Porque efecto como eran es pillanes. una andina, pensaría que es como rico, pero ellos no creían en Dios. Tenían otro dios. Ya, la otra pregunta. ¿Qué sugerencia haría para futuras visitas a un museo? ¿Este u otro museo? Esa es una buena sugerencia. Esa es muy buena sugerencia. Que haya más tiempo. ¿Qué utilidad o beneficio tiene visitar un museo en general? ¿Por qué se aprende más? Porque Están ahí expresas. Sabemos sobre la historia de... Están los elementos. Están también las cosas. Yo les pedí, en la clase siempre les pido que guarden los celulares. Aquí les pedí que los trajeron, ¿cierto? Y sacaron hartas fotos, ¿verdad? Claro. Saquen hartas fotos de los elementos característicos para que después lo recuerden. ¿Vas a la prueba de esto? Es la prueba, esto es la prueba, esto es con nota. Por eso explicar, mirad. No, ¿qué nos interesa? Jóvenes, pongan atención por favor. Todos, a ver, un minuto, pongan toda atención, ustedes también, por favor. La importancia de este tipo de guía es que estamos construyendo conocimiento. Sebastián, por favor, te pido un minuto. La importancia es que estamos construyendo conocimiento porque hay una crítica que hacemos a los españoles que es que veían a todos los indios iguales. Cuando hoy día nosotros decimos que los indios son todos iguales, estamos desconociendo las diferencias culturales. Es importante que ustedes reconozcan características, aunque sean mínimas, de los pueblos originarios chilenos. Y sabiendo esas culturas mínimas, las valoramos la diversidad y sobre todo la persistencia de esas diferencias hasta el día de hoy. Vamos a cerrar con esto, les insisto, aquí está la guía, las notas, el puntaje de cada pregunta. Las preguntas de un personal no pueden estar malas. La única forma que no le den punto es que no escriban. ¿Listo? ¿Tenemos listo, profesor? Ya, niños, vamos a hacer el cierre de la clase. ¿Qué aprendimos hoy? Que cada... Dame uno, por favor, dame uno. ¿Perdón? Sí, ¿de qué tipo de culturas? Perfecto. La característica de Con esta guía, la idea es que ustedes la conserven, la estudien para la próxima prueba. Aparte estoy así una nota, porque así ustedes diferencian culturalmente distintos pueblos chilenos. ¿Qué es lo que se espera de esta unidad? Reconocer características de los pueblos originarios chilenos. No se le entrega la historia. Sí, para nota y después se devuelve. ¿Qué más aprendimos hoy día? Que cada pueblo tiene distinta cultura. Muy bien. ¿Y de ahí al museo? Hablamos más de lo que había ahora, no ahora, antes que llegaron los españoles era más importante la mujer. Hay una alusión de la mujer con los carrapatos, la feminidad, porque la mujer representaba la fecundidad, ¿cierto? Sí. ¿Listo? ¿Consultas, dudas? ¿Comentarios? ¿Les gustó? ¿Les gustó la salida, no? De los más tiempo, ¿sí? Más tiempo. ¿Y alguna sugerencia entonces? Hubiéramos ido para arriba. Que mira David Animal. Ya, ¿qué no tiene nada que ver los animales con la clase? ¿No? No sé. ¿Cómo se llama eso? Ya, vamos a ver la clase, ya estamos en la hora. ¿Cómo?
Culturas del norte de Chile. Pueblos prehispánicos. Prehispánicos. Ya, yo le agradezco un montón. ¿No hay ningún otro comentario para cerrar la clase? ¿Se le entrega ahora? Sí, terminen aquí, vamos a cerrar ahora para que miren aquí y den una vuelta, ¿no? Y después ya una vuelta. Sí. Porque no llegar a Ya. Jóvenes, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la atención.